Mira, mira esto, ¿eh? Mira dónde está la pepita, mira. En la superficie, chaval. ¡Ay! Mírala. ¡Mira! Aquí tirada en el suelo, chaval, sin enterrar ni nada. Está lleno de oro esto, ¿eh? Pues otro vídeo más de detección metálica. Sigo aquí en Chile. Hoy hemos recibido una invitación nueva de Horacio y su hermano, que están aquí detrás, para detectar en este campo, que es de su propiedad. Me veis con estas pintas porque estamos a menos 5 grados bajo cero, unos 4.500 metros de altura. Y bueno, vamos a estar buscando oro por aquí. Son las 7:30 de la mañana, vamos a estar todo el día buscando, así que a ver si aparece algo interesante. Fijaros, van a realizar un ritual a la Pachamama para que tengamos suerte al buscar oro. O sea, ¿echáis hojas de coca ahí? Sí. ¿Qué es ese líquido? ¿Sí? ¿Licor? Este es un licor de... Esto lo hacen para que sea como un permiso a la Pachamama. Claro, como ritual. Estoy en esta especie de cauce seco. No estoy seguro si es un cauce seco o un testeo de mina, pero fijaros, mirad esto. No sé, suena bastante bien, ¿eh? Vamos a apagar a ver qué es. Ah, es basura, tío. Es esto. Un trocito de aluminio. Bueno, de momento llevo un rato cavando y solo está apareciendo basura. Y hace un frío que flipáis. Pero bueno, vas a seguir intentando a ver si aparece algo de oro. Uy, un botón. Pero este botón es antiguo, será colonial o tal. Todo esto ahora. En serio. Pero joder, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puede ser? Ni yo ni Esteban no encontramos nada. Joder, tenéis bastante aquí. Hay muchas puntas, como te dice usted. Sí, hay mucha basura, puntas, ¿no? Mira lo que encontraron, Esteban. Qué pasada, tú. ¿Y eso en este rato que subiste por aquí o qué? Sí, pero también basura. Joder. Mira esto, flipas. Mira el trozo de oro que agarro. ¿Eso lo pilla el vuestro? Sí. No, este no. No. Mira qué micropipita, tío. Bueno, lo primero que encuentro hoy, por lo menos. Flipas. Me he tenido que poner la peda aquí en la oreja porque con el viento no escucho ninguna señal y ha sido ponérmela y empezar a encontrar oro, tío. Vamos a seguir a ver si encontramos algo más. Otra señal muy leve aquí, mirar. Mírala, mírala. Brutal, tío. Salen pequeñitas, pero hay muchísimas, ¿eh? Ahora que le pillo ya el truco.
Ponte la piedra aquí en la oreja porque si no no escuchas nada, tío. Mira, A ver. son muy pequeñas y da la señal muy suave. Y como pegue ahí, sí. Sí, y con la piedra ahí encontré 2 en 1 minuto. No. Sí, en 1 minuto, esta del domingo está. Son pequeñitas, y que son minúsculas, tío. Ya te digo, en 2 pasos saqué una ahí y otra en 2 pasos aquí, otra. Ponte la piedra ahí en el gorro, yo la llevo aquí en la braga, la llevo aquí. Si te salta un golpe fuerte. Pues ahí me tendré que joder. Mira esto, ¿eh? Mira dónde está la pepita, mira. En la superficie, chaval. ¡Ay! Mírala. ¡Mira! Flipas. Aquí tiran en el suelo, chaval, sin enterrar ni nada, ¿eh? Alucinante. Está lleno de oro esto, ¿eh? Ahí están. De momento 3 muy pequeñas, pero oye, ya está empezando a salir. Y tirado por el suelo, tío, yo alucino. Ha sido poner el programa de 74 kHz y el auricular en la oreja y empezar a sacar oro, chaval. A ver si te estrenas tú, Esteban, tío. A ver qué es. Está más profunda. Llevo un buen rato sin encontrar nada. Ahí estamos. Mírala ahí. Otra más. No está mal esa, además. Es curioso cómo ha sido cambiar la frecuencia del detector y ponerme el auricular aquí y empezar a encontrar oro. La putada es que me he dejado los auriculares en España. Pero bueno, con este invento más o menos estamos encontrando. Así que vamos a seguir a ver si aparece algo más por aquí. Bueno, pues vamos a parar a comer un momento. Ha calentado un poco el día y me he podido quitar la cazadora, menos mal, porque es súper incómodo detectar con eso encima. Ha parecido bastante oro de momento, pero aún nos queda toda la tarde para buscar. Así que vamos a descansar un poco y a seguir dándole. ¿Y esto qué es? ¿Música ecuatoriana o qué es? Música boliviana. Bueno, pues ya estamos otra vez en el campo. Hemos tenido que comer dentro del coche porque se ha levantado un poco de viento y por eso mismo estamos ahora metidos dentro de este cauce de río seco, porque aquí estamos un poco más resguardados. Aún nos quedan unas 3 o 4 horas de luz, pero si os digo la verdad, yo estoy ya reventado, no puedo más. No sé si es por la altura o por este aire tan frío y tan seco que hay, que me deja destrozado. Pero bueno, vamos a mirar un poco el tiempo que nos queda, a ver si encontramos alguna pepita más. Lo que me flipa es cómo aguantan estos dos, que se pasan horas y horas con el detector de metales y les da igual. Bueno, a ver qué aparece. A ver esta. Sonar suena bien. Pues me ha sonado esta piedra. Tiene que tener algo de oro seguro. Mirad aquí. ¿Lo veis? Fijaros. Tiene una veta muy guapa aquí, pero es demasiado grande como para llevármela. Fijaros, la he roto. Mirad cómo se ve aquí la veta de oro. Tenía más dentro, chaval. Lo que pasa es que no es muy sólido, no es una pepita así consistente, son como laminillas. A ver si lo puedo dejar un poco más pequeñito. Qué guay, chaval, cómo mola. Bueno, vamos a continuar por el río, a ver si encontramos alguna pepita más. ¡Hostia, una moneda!
Una moneda aquí, tío. De 1928, chaval. Creo que es un patacón, ¿no? Y está en muy buen estado, tío. ¡Ja! ¡Flipa! Y aquí, en medio del cauce del río, que viene por aquí. Flipas, no es oro, pero mola el hallazgo. Genial. Vamos a continuar un poco más. Me estoy congelando ya. Pues mirad, estoy subiendo la colina en dirección a la furgoneta ya. Y fijaros esta señal, mirad. Creo que va a ser de las últimas señales del día ya porque estoy reventado. Vamos a ver lo que es. Creo que la acabo de ver. Sí, ahí está, mírala. Mírala. Mírala ahí. Mírala aquí. Es bastante grande esta. Me ha costado sacarla, Ya son unas cuantas, Bueno, pues voy a dejarlo por hoy. Han sido 8 horas detectando por aquí, con un frío y una altitud bastante hartas, pero nos han aparecido cosas muy interesantes. Ya veréis, os las voy a enseñar. Bueno, pues esto es todo lo que hemos encontrado. Este es el oro que se han encontrado Horacio y Néstor, que aquí debe haber como 3 o 4 gramos por lo menos. Este es el oro de Esteban y este es todo mi oro. También me he encontrado esta moneda de 1928 y este cuarzo con oro, que si os fijáis, tiene oro aquí incrustado. Luego Esteban también se ha encontrado este cuchillo que parece muy antiguo y estas dos piezas de herramienta que me habéis dicho que eran son precolombinas, que suena con el detector. Y nada, eso es todo por hoy. No ha sido mucho oro, pero bueno, esto es así, el oro a veces aparece y a veces no. Nos vemos el próximo viernes.